todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes una serie de videos dedicadas al tema de anemia falciforme. Estaremos hablando acerca de su fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos. También puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook y de Instagram para no perderte ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Bueno, comencemos a hablar de la anemia de células falciformes. Las referencias que recomiendo para la profundización de esta temática son las que vemos en pantalla y arranquemos entonces con la definición. Entonces, la anemia de células falciformes o la enfermedad de células falciformes se produce dado por una alteración genética de la hemoglobina que hace que los glóbulos rojos se deformen hasta adquirir esta apariencia, una apariencia de Hoz, lo cual entorpece la circulación sanguínea, genera obstrucciones vasculares, microinfartos y hemólisis. Entonces, para poder entender por qué ocurre esta alteración de los glóbulos rojos, lo primero que debemos hacer es explicar cuál es la fisiopatología que está detrás de este trastorno. Y es entonces cuando debemos recordar que la hemoglobina es una proteína que se encuentra al interior de los glóbulos rojos y que su función radica en transportar el oxígeno hacia los tejidos periféricos y de una forma quizá un poco menos importante. Además, se ve involucrada en el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos periféricos hacia los pulmones y asimismo dentro de la regulación ácido-base como buffer cuando existan estados de acidemia o alcalemia. Como podemos ver, la hemoglobina está conformada por 4 cadenas, 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. Esto particularmente cuando hablamos de la hemoglobina del adulto. Asimismo, cada una de estas cadenas de globina está unida a un grupo hemo, que es esto que vemos en amarillito con rojo. Ese grupo hemo está conformado por un anillo de protoporfirina que en su interior está unido al hierro, y es ahí cuando lo llamamos un grupo hemo. Este grupo hemo va a ser el responsable de cargar cada molécula de oxígeno. Esta es la hemoglobina de un adulto sano, de un adulto normal, lo que conocemos como la hemoglobina A. A continuación vemos lo que es la hemoglobina falciforme. La hemoglobina falciforme es el resultado de una mutación monogénica en donde se intercambia un aminoácido de glulicina por un aminoácido de valina en la 7ª posición del gen HBB. Este gen HBB usualmente codifica las cadenas beta de la hemoglobina. Cuando ocurre esta mutación se produce una variedad de la hemoglobina que se conoce como hemoglobina S. Y esa hemoglobina S es la que conoceremos como la hemoglobina falciforme. Ay, ¿qué pasó? La hemoglobina falciforme tiene una herencia autosómica recesiva. Por lo tanto, para que se produzca la alteración patogénica, requeriremos que exista homocigosidad para la alteración. Es decir, la mutación tiene que estar en los 2 alelos, no puede estar solo en una. Pero otra posibilidad que podríamos tener es que solo esté afectado un alelo, lo que lo convierta en heterocigoto, pero que el otro alelo del otro cromosoma tenga una mutación diferente que provoque una beta-talasemia, por ejemplo, u otra variante de la hemoglobina, que terminen al final por desencadenar una hemoglobina que sea patogénica. Y en este caso, que sea una hemoglobina falciforme. Pero si es el caso en el cual solo tengo compromiso de un alelo, es ahí cuando hablaremos del rasgo falciforme o el rasgo drepanocítico. Ese rasgo falciforme hace referencia al estado de portador benigno, en donde alrededor del 40% de la hemoglobina del paciente va a corresponder a hemoglobina S, pero el resto va a ser hemoglobina normal. Entonces en esta imagen podemos ver a la hemoglobina A, que es la normal, que está formada por 2 subunidades de globina alfa y 2 subunidades de globina beta, y pues que están codificadas por el gen HBB, ¿correcto? Luego vamos a tener al paciente que tiene una mutación en la posición número 7, en donde en vez de tener un ácido glutámico va a tener una valina. Ese es el paciente que esperaremos que sea heterocigoto y que tenga un rasgo falciforme. Entonces veremos el compromiso solo en una de las cadenas beta. Luego vamos a ver el paciente que tiene la anemia drepanocítica o la anemia de células falciformes, en donde la mutación está presente en los 2 alelos. Al tener los 2 alelos comprometidos, es ahí cuando veremos la alteración de ambas cadenas beta. Y esto es lo que llevará a que se produzca esa hemoglobina S, que como estaremos hablando en un rato, va a ser la responsable de que el glóbulo rojo adquiera la forma de Hoz.
Sin embargo, pueden existir otras situaciones en las cuales sea heterocigoto para la mutación de la valina, pero tenga además otra mutación en el otro alelo de la cadena beta que no sea precisamente la de la hemoglobina S, sino otra. Por ejemplo, vean que aquí la mutación es por una lisina o, por ejemplo, en un paciente con beta talasemia, otro tipo de mutación. Entonces, en esos pacientes, pues las dos globinas van a estar comprometidas, no van a ser precisamente la hemoglobina S, pero pueden ser, por ejemplo, en este caso, la hemoglobina SC o la hemoglobina S en un paciente con un rasgo de beta talasemia. ¿Y cuál es el problema de que uno tenga esa hemoglobina S? Es decir, ¿por qué es patológico? ¿Por qué hace que el glóbulo rojo adquiera esta forma de Os? Resulta que la hemoglobina S va a verse afectada por un proceso de polimerización que va a favorecer la formación de fibrillas. Entonces expliquemos esto un poco mejor. Tenemos que dar cabida a algo que se conoce como el ciclo falciforme de la desoxigenación. Y es que lo que pasa es que las hemoglobinas S son solubles en el citoplasma de los glóbulos rojos, pero cuando la hemoglobina S pasa a la fase de desoxigenarse, es en ese punto en el que se desoxigena que adquiere la propiedad de formar polímeros insolubles. En la medida que la hemoglobina se va deshaciendo del oxígeno por factores que favorezcan que la hemoglobina suelte el oxígeno, como por ejemplo tener un bajo pH, tener un aumento del CO2, aumento de la temperatura, aumento del 2,3-BPG, como es algo que ocurre especialmente en los tejidos periféricos, en ese punto en que la hemoglobina comienza a liberar ese oxígeno, es ahí cuando se desoxigena y comienza a polimerizarse. Ahora, esa polimerización no es más que el resultado de interacciones hidrofóbicas entre los aminoácidos que conforman a la hemoglobina que van a provocar la autoasociación de moléculas de hemoglobina S sin que existan enzimas, sin que existan proteínas que favorezcan esta reacción y su desarrollo es exponencial. Entonces comienzan a formarse grandes fibrillas de hemoglobinas S que están pegadas entre ellas y forman fibras alargadas y paralelas que darán lugar a haces que le brindarán esa morfología clásica del glóbulo rojo de Os o falciforme. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener una hemoglobina S polimerizada? Que en el momento en que se forman esas fibras alargadas, comienza a existir un daño de la membrana del glóbulo rojo. Como veremos más adelante, se puede producir deshidratación de la célula, hemólisis, vasooclusión e hipercoagulabilidad. Finalmente tendremos una morfología como la que vemos en pantalla y los factores que favorecerán esa polimerización pues serán todos aquellos factores que favorezcan la desoxigenación de la hemoglobina o el aumento de la hemoglobina S. Entonces hablemos inicialmente de cómo se produce el daño en la membrana. Una vez se polimeriza la hemoglobina S, esos glóbulos rojos van a estar obligados a adoptar esas formas distorsionadas, que desafortunadamente es una forma que es irreversible. Y el problema es que ese daño en la morfología afecta a la membrana a tal punto que provoca la liberación de vesículas y de partículas que tiene la membrana que van a favorecer la adhesividad al endotelio y la hipercoagulabilidad. Y el segundo problema es la deshidratación celular, porque resulta que las fibras de hemoglobina S van a tener la capacidad de interactuar con la membrana celular activando sistemas de transporte de volumen. Por ejemplo, el transportador potasio-cloro, el transportador Gardos, el transportador piezo 1, que finalmente lo que terminan favoreciendo al activarse es deshidratar al glóbulo rojo. Y el problema de esa deshidratación es que hace que estos glóbulos rojos se vuelvan rígidos, poco deformables y frágiles. Así que así es como los veremos en un frotis de sangre periférica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un frotis normal en donde se ve la forma bicóncava del glóbulo rojo en comparación a un frotis de sangre periférico en una persona que tiene una anemia de células falciformes, en donde inclusive en algunos cortes se logra apreciar esa forma de Os o esa forma drepanocítica característica de esta enfermedad. Entonces aquí podemos ver un resumen de lo que acabamos de hablar. La hemoglobina S, en la medida en que se vaya desoxigenando, perdiendo su afinidad al oxígeno por acción del 2,3-BPG, por acción del aumento de la temperatura, de la disminución del pH, pues aumentará su fracción desoxigenada y eso es lo que se polimerizará, ¿correcto? Y ese polímero de hemoglobina S nos provocará los cambios en la morfología y la activación de transportadores como el transportador Gardos o el transportador potasio-cloro que terminarán por generar una pérdida de agua y una deshidratación del glóbulo rojo, haciendo que se vuelva rígido y que adquiera esta morfología de Os.
Entonces ya hablamos del daño de la membrana y de la deshidratación. Hablemos ahora de la hemólisis. Resulta que las células falciformes sufren una hemólisis tanto intravascular como extravascular. Un tercio de la hemólisis ocurre dentro de los vasos y 2/3 ocurren en el sistema retículo endotelial, que es a lo que le llamamos la hemólisis extravascular. Esa hemólisis, por supuesto, va a contribuir a que se genere anemia y que se genere una reticulocitosis como respuesta de la médula ante la pérdida de los glóbulos rojos. Esa anemia hemolítica siempre va a estar presente, inclusive cuando haya ausencia de eventos de vasoclusión, que es algo que hablaremos en un momento. Y el problema es que el hecho de que constantemente se rompan glóbulos rojos va a hacer que siempre exista una liberación de especies reactivas de oxígeno y a su vez de óxido nítrico que está al interior del glóbulo rojo. Como estaremos viendo más adelante, la hemólisis va a tener efectos en diferentes sistemas orgánicos. De hecho, pueden favorecer el desarrollo de úlceras en las piernas, priapismo, enfermedad renal, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, hiperbilirrubinemia, hipertensión pulmonar e inclusive la mortalidad. Y a continuación, pues demos lugar a hablar de la vasooclusión. Entonces, la vasooclusión es una de las complicaciones que se pueden presentar en la enfermedad de células falciformes. Entonces, uno podría apresurarse a creer que la vasooclusión es el producto del cambio de morfología del glóbulo rojo, que al adquirir esta forma de hoz simplemente obstruye el vaso y no permite que la sangre pase. Sin embargo, esto es falso, o bueno, al menos parcialmente cierto, porque resulta que no solo es una cuestión de obstrucción vascular, sino que hay muchos factores contribuyentes que hacen que se forme la vasooclusión. De acuerdo, uno de ellos es la deformabilidad del glóbulo rojo, pero la viscosidad también aumenta. La adherencia de las células falciformes al endotelio es mucho mayor. La activación de plaquetas, la activación de leucocitos, el consumo del óxido nítrico. Todas estas son variables que no se explican solamente por el hecho de que se haya obstruido el vaso. Entonces, como vemos en pantalla, ese glóbulo rojo falciforme expresa en su membrana sustancias que le van a favorecer adherirse al endotelio celular. Y vamos ahora con la hipercoagulabilidad. Entonces, la enfermedad de células falciformes es un estado de hipercoagulabilidad que tiene mecanismos multifactoriales. Y una de las expresiones clínicas de este estado de hipercoagulabilidad es el tromboembolismo venoso. De hecho, en las personas con drepanocitosis, el tromboembolismo venoso es una complicación común. De hecho, el 12% la presentan. ¿Y cuáles son las causas que están detrás de ello? La liberación de citoquinas inflamatorias tras la hemólisis, las micropartículas derivadas de la membrana que se ha deformado, la disfunción del endotelio, la mayor adhesión de ese glóbulo rojo falciforme al endotelio, la activación de las plaquetas por las sustancias que se están liberando al interior del glóbulo rojo, la activación de factores de la coagulación como el factor 12 y el factor tisular, y el hecho de que el grupo hemo haya quedado libre tras la hemólisis intravascular, lo que genera especies reactivas de oxígeno y además un agotamiento del óxido nítrico. Porque, ¿qué pasa? Los grupos hemo que quedaron libres en el plasma consumen el óxido nítrico y lo agotan, favoreciendo entonces que se genere un mecanismo de vasoconstricción, porque el óxido nítrico es un vasodilatador. Y si se consume y se agota porque se unió a los grupos hemo que fueron liberados tras la hemólisis, el resultado final va a ser la vasoconstricción, lo cual va a terminar por no solo favorecer la vasooclusión, sino por también favorecer la hipercoagulabilidad. Y esos son los mecanismos fisiopatológicos que están detrás de la anemia de células falciformes y de cómo comprometen la fisiología de la sangre. Esta imagen muy bonita termina por resumir todo eso. En la imagen número A vemos cómo la hemoglobina S se polimeriza cuando se desoxigena, ¿de acuerdo? Eso induce esa morfología falciforme y la hemólisis recurrente de los eritrocitos. Los glóbulos rojos falciformes interactúan con los glóbulos blancos y con las plaquetas en el endotelio vascular a través de esas moléculas de adhesión que tienen particularmente sus membranas, conduciendo a que se produzca una vasooclusión. Además, la hemoglobina libre y el heme liberado por la hemólisis de los eritrocitos va a desencadenar una disfunción endotelial porque agotan el óxido nítrico y generan una vasoconstricción resultante. Entonces, tanto la vasooclusión como la disfunción endotelial van a activar respuestas inflamatorias a través de un aumento de citoquinas y especies reactivas de oxígeno, lo que van a perpetuar esa vasooclusión.